Bueno, Claudia, entonces volver a agradecerte de que hoy día nos podamos reunir Ujú, y que hayas accedido a compartir conmigo tu experiencia del teatro escolar en el Manuel de Salas. Y me ujú. gustaría partir preguntándote, Claudia, ¿en qué periodo participaste del grupo de teatro escolar? ¿Durante qué años? Ya. Bueno, mi nombre es Claudia Godoy González. Yo entré al taller de teatro del Liceo Experimental Manuel de Sala, dirigido por Jaime Guzmán Carvajal, en el año 80 y estuve hasta fines del 85, 1980, 1985, incluidos ambos. Y dentro de mi escolaridad es de séptimo a cuarto medio. Perfecto, perfecto. Y en esos, bueno, claro, en esos años tenías entre 13 y 18 años más o menos, ¿no? 13 y 18 años, claro. Ujú. Tenía 13 y yo cumplí 18 años el día de la graduación Que del colegio. eso fue en diciembre, ¿no? En diciembre, claro, en diciembre del 85, entre mis 13 y 18 años. Claro. Claudia, ¿y cómo tú te enteraste de la existencia del taller de teatro? A ver, yo entré al Manuel de Sala el año 80, estaba cursando la básica en la escuela fiscal, en la escuela de Costa Rica, unas escuelas fiscales que están en la Plaza Ñuñoa, muy cerquita del colegio, y entré a razón de que mi mamá trabajaba, era funcionaria de la Universidad de Chile todavía, del pedagógico, y mi hermano menor entraba a kinder. A mi mamá la echan ese año, el año 80, y la directora de la facultad de preescolar hace un apoyo para mi mamá, y ya que mi hermano menor había entrado a kinder, ocupa, digamos, la posibilidad de esto del segundo hermano para que yo pudiese entrar. Entonces yo entro al Manuel de Sala a séptimo en abril del año 80, es decir, cuando las clases ya habían comenzado, llevaban un mes y algo. Eh, y una de las primeras clases que me toca tener es castellano con Jorge Martí Corena, y en una actividad que él hace de castellano, de la asignatura, eh, que todavía me acuerdo, era una actividad referida a, como la pregunta era, ¿qué tengo? Y en el ¿qué tengo? eh, que era muy amplio, no era material, sino que era metafórico, simbólico, en distintas dimensiones de lo pedagógico. A mí se me abren un montón de posibilidades y desarrollo una actividad que parece que fue muy bonita, porque la recuerdo mucho, entre que trabajé con texto y con eh, expresión de este texto. Y eso hace que Jorge Martí Corena, al terminar la clase, me diga, ¿te interesaría participar de la actividad teatral del colegio? Yo venía llegando. Y me lleva y me presenta a Jaime Guzmán Carvajal. Y yo lo veo a Jaime Guzmán Carvajal y siempre le he dicho al negro que lo vi y para mí fue como ver un caballo grande que bufaba y que no hablaba y que fumaba todo el rato. Y me provocó entre susto y desafío, y me invitó al taller de los viernes. Y eso fue entiendo yo que una gran cosa que ocurrió porque yo era chica todavía, estaba en séptimo y no me correspondía. Ese taller era de los chiquillos de segundo medio para arriba. Y voy a esta actividad del día viernes como entre tímida, y aluciné. Me quedé, me maravillé con todo. Y bueno, conocí a compañeros, a varios que todavía tengo como grandes amigos, que eran grandes, pues. Entonces quedó la división había una Claudia grande y la Claudia chica, que era yo. Y
como era poco conocida, hubo como una prueba que se me hizo, también al alero de la actividad de lenguaje de castellano. No sé si tercero medio estaban pasando los clásicos, el Lazarillo de Tormes. Entonces, siempre pensé que había sido como una especie de prueba que el negro había hecho conmigo. Me dio algunas instrucciones, que trajera algún tipo de vestuario, que me aprendiera un texto, e hicimos una actividad que yo no sé cómo me atreví, pero me atreví y fue precioso. Yo tenía que entrar a la sala de estos terceros medios, o no, no sé decirte si de todos los terceros medios o de algunos terceros medios. Parece que era de los terceros medios. ¿Te acuerdas que en esa época estábamos separados entre matemáticos, letras? Tal vez fue solo las letras, no lo sé. La cosa es que estaban en clase y el profesor era Jaime, el que hacía la clase de castellano, estaba acordado con él, y yo golpeo, entro haciendo el personaje del Lazarillo. Y estos cabros de tercero medio, todos grandes, quedaron como, wow, hay una... Y eso me valió el ingreso, digamos. Y la idea era hacerlo antes de que yo me hiciera muy conocida, porque si no, no habría sido sorpresa para estos chiquillos que eran grandes. Pues si yo no, además yo no estaba en el colegio, yo no llevaba tiempo en el colegio, y el Manuel de Salas es un colegio de mucha tradición, entonces la gente se conoce, ¿no? Eh, y bueno, así es como entro. Esa actividad siento que fue como la audición. ¿Ah? Fue como como el rito de iniciación un poco. El rito de iniciación, claro, que fue para mí súper bonito. Quizás Jaime se acuerda de otras cosas, no tengo ninguna, yo nunca saqué fotos, no tenía cámara, no existían los celulares, así que me imagino que no hay nada que lo recuerde. Pero después se habló con algunos de estos compañeros, o sea, de estos chiquillos de tercero medio, como quién es, porque parece que fue, claro, probablemente no estaba tan caracterizada, pero el asunto era algunos atuendos y el texto. Fue bonito, ese fue el ingreso. Y de ahí no se paró. Claudia, y tú, cuéntame, ¿habías tenido alguna experiencia con teatro antes, en tu entorno familiar o en el colegio anterior? Sí, en el colegio anterior no, porque era un colegio muy básico, una escuela fiscal muy militarizada, terrible, pero yo había tenido experiencia mucho más chiquitita en, en la unidad popular. Yo era muy chica, pero en la unidad popular se gestionaron, se desarrollaron actividades de desarrollo cultural, comunitarias y barriales. Y en la Plaza Ñuñoa había una que ocupaba, eh, al lado de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que está ahí en la plaza, en la misma plaza. Al lado hay unas salas que yo no sé si pertenecen a la parroquia o no, pero ahí ocurría una actividad cultural gratuita, por cierto, y yo iba chiquitita ahí. Eh, y era, bueno, hacíamos con mi hermano clases de flauta, hacíamos pintura y yo participaba en teatro. Y esto continúa después del golpe. Y, por ejemplo, yo tengo un recuerdo súper potente, que es que yo te conté que mi papá es un detenido desaparecido. Mi papá desaparece, lo detienen, cuando yo tenía 8 años. Y antes de eso, o sea, mi papá alcanza a saber que a mí me gustaba el teatro, eh, no sé qué año, pero hay una actividad en que se hizo una representación en este lugar con niños de la comuna, que no era escolar, era una actividad
queda como herencia de la Unidad Popular y que después se va desdibujando y lo toma la municipalidad, ¿sí? Y después son actividades de la municipalidad. Y ahí, claro, ahí yo tengo el recuerdo, mi papá me alcanza a ver una anécdota que hicimos una cosa que se llamaba el reino de los juguetes, y yo quedé un poco mosca porque, por supuesto, quería haber sido la reina y no fui la reina, fui una ardilla. Y mi mamá con mi hermano mayor me hicieron una cola maravillosa, me tiñó unas ropas blancas, qué sé yo, en color beige, y una cola increíble que me hicieron, y yo tenía era una ardilla con una cola maravillosa, maravillosa. Y mi papá me fue a ver. Yo tengo que haber tenido claramente menos de 8 años, y probablemente tiene que haber sido en el verano, en el último verano que yo tengo con mi papá. Y mi papá lo desaparecen en el invierno, lo tienen en agosto del 76. Por lo tanto, me imagino que debo haber sido todavía más chica. Y me acuerdo que me abrazó así como, y yo con mi cola, una cola muy bonita. Esa fue mi experiencia, pero además en mi familia sí había una importante cultura teatral. Mi mamá es profesora de literatura, y gustaba mucho del teatro. Se conocía mucho a García Lorca en mi casa. Mi abuelo, papá de mi mamá, es español y llegó en el Winnipeg, y también participó en talleres de teatro antes, y sobre todo cuando estuvo preso. Él estuvo en un campo de concentración, también hicieron una actividad teatral. Entonces el teatro era algo que existía en mi acervo familiar. En mi casa había literatura escrita, digamos, se leía, estaban las obras completas de García Lorca. Eh, no era extraño el teatro. Y además a mí se me genera un vínculo emocional súper potente con este recuerdo que yo te digo, como una actividad que mi papá conoció, digamos. Entonces, para mí, en mi desarrollo no existía otra opción, porque eso era algo que él había visto, ¿sí? Eso era muy importante. Claro, Eso. claro. Claudia, y vamos como al momento a los años del taller. ¿Cómo recuerdas que era una sesión cotidiana, normal del taller de teatro? ¿Cómo lo recuerdas? Si podrías contar. El taller era los días viernes de 3 a 6. Jaime era muy puntual. Eh, Había una dinámica de inicio muy clara, muy marcada. Todos llegábamos atrás, o sea, llegábamos a las butacas del aula, dejábamos ahí nuestro bolso. En esa época nosotros, en general, los Manuel Salinos vivíamos cerca de las casas, por lo tanto la gran mayoría de nosotros íbamos a nuestras casas a almorzar. Salíamos a la 1, no existía esta jornada extendida, o sea, había un corte de almuerzo que era de 2 horas. Tú también lo recuerdas. Se terminaba a la 1 y se empezaba a las 3. Entonces los viernes se terminaba a la 1 y no había otra actividad más que estas extracurriculares. Estaban los que hacían fútbol, los que hacían el taller de música, y los teatristas. Entonces el viernes a las 3 era súper puntual. Y a Jaime le gustaba que trabajáramos. No somos de la generación de los buzos. En general nosotras trabajábamos con malla, con malla, con panty. Yo tenía mi panty que eran de la marca Panther, de lana. En los 80 el tema de los buzos era como un poquito más adinerado, el que tenía un buzo, ¿sí?
Jaime pedía ropa para tirarse al suelo, ¿sí? Y desde siempre nos instaba, desde el primer día, a sacarse todo lo que significara diferencias entre nosotros. Y Jaime hacía una rutina que nos subíamos al escenario, había que limpiar el escenario, todo el rito de limpiar el lugar de trabajo, que era muy bonito, a mí me gustaba mucho eso, era muy amoroso ese rito, y luego había que caminar el escenario, que bueno, después con los años, cuando yo entré a la católica, te pasaba lo mismo, el rito comenzaba igual, y cuando trabajé en algunas compañías profesionales, ¿no es cierto? El rito era igual, el rito de El momento conocer, de de vivir, inicio. de inicio, de Claudia, dejar como... ah, como que me escucho a mí misma. ¿Me esperas un segundo que me están tocando la puerta? Un segundito. Dale, sí. Ya, parece que se arrepintieron. ¿Se arrepintieron? Eh, y me estaba contando, Claudia, que al inicio esto de que limpiaban el escenario, todo este rito como inicial muy similar Claro. a lo que era la escuela de teatro, ¿no? Lo que es la escuela de teatro y lo que son, o sea, en mi experiencia, algunas compañías teatrales. Yo me imagino que no todas. Pero Jaime desde el primer momento trabajaba, que eso era muy lindo, de que todos éramos lo mismo, todos éramos importantes, y lo primero era generar las condiciones como el espacio, ¿no? Que el espacio habitara a estas niñas y niños ahí, a estos adolescentes ahí. Y lo primero, así como una actividad de psicodrama también, igual, la misma nomenclatura, el saludo corporal, el mirarse, entonces estaba la voz de Jaime que te daba diferentes señales, ¿no? Caminar, atravesar el centro, hacer diagonales, conectarse con la mirada, saludarse con un codo, la misma dinámica. Distintas provocaciones. Y con eso también él iba haciendo esto de ir sacando como la ansiedad también de estos chiquillos. Bueno, el taller de teatro tenía una dinámica, entonces nosotros ya teníamos mucho lenguaje incorporado. Entonces no había esto que cuesta tanto en talleres escolares de generar las condiciones de trabajo. Este taller tenía mucha condición de trabajo. O sea, Jaime decía, se acabó el ruido y se acabó el ruido. Por ahí había algunos, había uno muy desordenado, el Renzo Zamboni, que no sé si te suena, es mayor que yo, 2 años, 3 cursos más arriba que yo, bueno, para el hueveo, para cagarse la risa, para echar la talla. Entonces Jaime tenía que estar como a cada rato como poniéndolo en vereda, digamos. A mí me daban ataques de risa de repente, entonces también si pasaba eso te tenías que ir como atrás a terminar de reírte. Entonces Jaime desarrollaba la disciplina de una manera convergente, ¿ah? Que te hicieras cargo de tu propio silencio de trabajo, para el trabajo. Y no estaba la dinámica, en mi experiencia, montar obras fue algo muy del final, pero estos primeros años míos, el séptimo, octavo, primero, segundo, se trabajaba con la creación colectiva, ¿sí? Y se trabajaba mucho con la provocación de ciertos estímulos musicales. Entonces, yo recuerdo un trabajo muy potente que tuvo que ver con la conquista. Entonces nos puso una canción que yo la escuchaba en mi casa, cantada por la Amparo Ochoa: del mar los vieron llegar mis hermanos enlutados,
¿Dónde están las dos? Bueno, ahora se me fue. Y con esa actividad empezamos a hacer unos movimientos, una coreografía, y finalmente eso terminó siendo una coreografía increíble. Jaime tenía mucha capacidad de, de llenar el espacio, ¿sí? Era muy bonito porque él lograba, claro, siempre había uno u otro que podía tener más habilidad histriónica, ¿no es cierto? Pero todos participaban, y eso era la clave del teatro escolar. Hicimos mucho trabajo con García Lorca porque Jaime es fanático de García Lorca. A mí me tocó mucho recitar solos de García Lorca, entonces ahí en la corbata del escenario, una mujer enlutada, eh, Toñito el Camborio, que también fue impactante. Me acuerdo que fue impactante porque un profe, no sé si tú recuerdas, le decíamos el empolvado, eh, Navarrete, de física. No, no Yo recuerdo. estaba en tercero medio en el matemático y él era mi profe de física. Yo me fui a un matemático, no a un letra. Eh, y ese año hicimos un trabajo de García Lorca, y este profe me escribió después una cosa preciosa, y era como insólito porque un profe de física, uno tenía el cliché de que no, a lo mejor no iba a tener esa sensibilidad. Y a propósito de este trabajo quedó muy conmovido no, se hacían cosas tan bonitas, que no solamente era en el colegio, con el Jaime salimos muchas veces del colegio. Fuimos a hacer trabajos a poblaciones. Jaime siempre trabajó con nosotros y desarrolló, con algunos les costaba más y con otros no, la solidaridad, ¿no? Entonces, entendiendo que la solidaridad, así como le explicaba él, no era solamente ir a dejar comida, por ejemplo, a Tomás. Fuimos a Lo Hermida varias veces, sino que la solidaridad también pasaba por estar, por acompañar y por aprender a cómo otros vivían. Y eso hicimos. Y fuimos varias veces. Y ahí tuvimos algunos conflictos con el Tulio, porque ¿Quién era el no nos tuyo, permitía. Claudia? El Tulio Rojas, el director del colegio, ¿En esos años? en esos años, que era después, o sea, era una mierda, un fascista. Sabríamos que era, bueno, era la intervención que hizo la dictadura con el colegio, puso hasta a este tipo. A Jaime le cortó las manos muchas veces, le amarró las manos en términos figurativos. Entonces no nos prestaba ningún vehículo para poder salir. Había no la micro el colegio, no el bus viejo. Había uno más chiquitito, porque nosotros tampoco éramos tantos, pero no nos permitía. Entonces, no, con estas negativas empezamos a hacer actividades los sábados. Y entonces salíamos los sábados. Y había algunos que, por supuesto, él sabía que no podía contar con todos y que era un riesgo para él, pero había algunos que teníamos absoluta confianza. Entonces él se comunicaba con nuestras mamás. Por ejemplo, en mi caso, habló con mi mamá, le pidió autorización, que bueno, igual éramos menores de edad, y partíamos en micro. Eh, para los aluviones, un aluvión terrible el año 83, y fuimos con un grupo del taller de teatro a sacar barro, y no con el colegio, con el taller de teatro. Es decir, la dinámica de trabajo no solamente pasaba por desarrollar como la habilidad histriónica, para que estos niñitos hicieran una representación y entretuvieran, ¿no? Sino que, por cierto, estaba sustentada en el desarrollo de un ser humano integral,
con la capacidad de entender su entorno, de ver su entorno y de comprometerse con su entorno. Eso era. O sea, la verdad que yo soy absolutamente fanática de lo que hizo, y para mí no había nadie que lo pudiera hacer mejor que él. Claro. Claro, mi cariño era tan incondicional con él, yo lo admiraba profundamente, porque además el Jaime era como, no era así como chuchuchú, como de andarte dando besitos, me cargaban los besitos. No soportaba esa cuestión así melosa que tenían algunas otras profesores o profesoras. El Jaime era parco, era enojón, si tenía que gritar para que te quedaras callado, te mandaba un grito, que no era maltrato, eh, pero ponía muy bien los límites, ¿sí? Entonces no había una situación que después con el tiempo uno podría haber encontrado, ¿no? Y que la encontramos en los colegios tan dramáticamente, con niños y niñas abusadas. Claro. En esta actividad, imagínate, este hombre alto, con ojos profundos, serio, enojón, estaba 3 horas con un grupo de cabros ahí, podrían haberlo abusado de cuánta barbaridad hubiesen querido. Era tan definido lo que él hacía con nosotros, tan claro, no había una... Yo te diría que ni siquiera nosotros nos saludábamos de beso con él. Claudia, Era y había, a propósito de los límites y de las formas de relacionarse, ¿habían ciertas reglas de comportamiento o ciertas normas en el espacio del taller que tú recuerdes? claro, o sea, lo que te digo, el cuidar el espacio, el limpiar el espacio, el hacerse cargo del silencio personal, del ruido. Yo ahí aprendí un concepto básico de la actividad teatral, que es el ruido corporal. Lo aprendí con Jaime, no en la Escuela de Teatro de la Católica. Eh, esta cosa es ese ruido, el ripio, ¿sí? Son conceptos básicos que aprendí con él. El, el no pasar a llevar al otro, el somos todos un mismo cuerpo, el, el aprender que el cariño es mucho más que un beso. Esas son las normas que eran mucho más básicas y contenedoras que lo teatral. Por ejemplo, el Jaime no obligaba a nadie a párate y declama, no. O sea, y había un trabajo que él hacía. Entonces, también señalándote eso mismo, en respuesta a eso, cuando nosotros no hacíamos un montaje de obras, el trabajo era una creación y una propuesta. Y para proponer había que jugar, había que buscar en el juego. Entonces, eh, traía de repente, no sé, unas pelotas o unas telas y uno buscaba. Y lo que después uno aprendería cómo construir un personaje. Eh, el Jaime no es actor, no tiene formación teatral. Sin embargo, siempre tuvo una genuina y orgánica manera de hacer pedagogía que después, con los años, la Verónica García Huidobro escribiría. ¿Cachai? Pero el Jaime tenía pedagogía y con su hacer pedagógico, él hacía pedagogía teatral, sin ser actor. Claro, como tú después reconociste como lo que viviste conceptualmente después en la escuela de teatro, quizás pudiste reconocer y nombrar esta experiencia anterior, ¿no? Claro, o sea, yo cuando el primer año escuela de teatro, en la Católica tú debes haberte, no sé si tenemos tanta diferencia de años, pero había un curso básico que se llamaba Introducción, ¿sí? Que era el cortadero de cabeza, porque, y ese primer curso, lo iba a ver al Jaime el primer año, y dije, Jaime es esto, o sea, lo mismo.
rapta por el suelo, salta, darte la voltereta, agarra las telas, busca las texturas, saca sonido, era lo mismo. La diferencia es que en la escuela de teatro estaba súper expuesta al maltrato de este director que era perfecto, que era autoridad, que te decía eso no, y tú no conocías eso, porque en la escuela de teatro Jaime no te decía eso no, porque Claro. la búsqueda es la búsqueda. Oye, Claudia, cuéntame como en el espacio del taller, ¿cómo te sentías tú en relación al grupo y a los pares, a tus compañeras y compañeras? Súper bien, po. Excelente. Yo me sentía siempre muy bien, muy contenta, era mi lugar, era mi espacio de confort total. O sea, yo esperaba que llegara el viernes y si eran las 6 era un drama porque había que terminar y a veces nos pasábamos y nos venían a sacar de ahí, eh, porque ahí se generaron mis grandes amigos. Ahí había cariño, de verdad, había protección, había no había competencia, no existía esto que en otras partes había como el reírse, no se usaba en esos años el concepto bullying, aquí no había eso. Yo con los años, después de salir del Manuel de Sala, me hice mucho más amiga de alguien que hoy día no está, que murió trágicamente y que quiero mucho, mucho, el querido Marcos Manén, y tuvimos una conversación siendo ya viejos los dos. Él estaba en el taller de teatro y él me dijo una vez algo que yo no conocía, porque yo era como la niñita buena en el teatro, a mí me resultaban las cosas, yo lo hacía, lo hacía. Eh, entonces, cuando uno es así, no tiene la visión de que hay otras y otros que no son así, que no les resultan las cosas al tiro y que sufren y que quieren estar ahí por otras razones, pero que no se van a parar en el medio del aula a declamar, ni van a buscar una emoción y se van a atrever a llorar. Eh, y entonces tú no tienes esa experiencia. Cuando a ti te pasa que la cuestión fluye fácilmente, como no logras ver que hay otros que no les fluye fácilmente, como en todo en la vida. Y hace, bueno, muchos años después, siendo viejo, estábamos un día tomándonos una cerveza con mi amigo Marco en La Tecla, y él me dijo, yo sufría tanto porque yo era el malo para el teatro. A mí no me resultaba nada. Y yo te miraba a ti, tú agarrabas un texto y el texto salía, y claro, el negro conmigo siempre me ponía a hacer las luces. Claro, el Jaime hacía eso. El Jaime eh, no me lo dijo desde el dolor, me dijo que él le complicaba porque él tenía el sueño, un adolescente no habla de tener la fantasía de algo, pero él tenía el sueño de querer, de ser bueno para declamar o para ser el personaje. Pero el Jaime le decía, tú eres responsable de las luces. Y entonces él se sentía tranquilo y aliviado de la tremenda responsabilidad que tenía, las luces, y estar ahí al lado del sotito, con las luces y el sonido. Es complicado eso, porque en la actividad teatral, a diferencia de la actividad profesional, hay mucha diferencia entre estos niñas, niños y adolescentes. Y esa diferencia la tiene que emparejar el guía, el tutor, porque la actividad teatral no tiene por objetivo que la obra sea perfecta. Tú dices, Claudia, en el contexto del especialmente escolar. En el teatro escolar, claro, el teatro Claro. escolar no tiene por objetivo eso, o sea, digámoslo, el objetivo no es que estos cabros sean brillantes actores,
Claro. Hay otro objetivo que es el desarrollo, la expresión, el encontrar recursos personales, el generar estos códigos vinculares, son otros los objetivos. Y cuando Jaime toma la decisión de atreverse con el encuentro de teatro, justamente le bautiza como encuentro de teatro y no como festival, para restarle esto competitivo, ¿no? Para que no se fuera eh, no fuera a girar en torno a cuál es la mejor obra. ¿Te acuerdas en qué año fue el primer encuentro de teatro? ¿Cuándo se genera el encuentro? Yo creo ¿Más o que, menos? yo creo que parte del año 85, porque no tengo claro si el 84 o el 85, porque me acuerdo que estamos, digamos, que me tocó participar. ¿Y te Sí, acuerdas, Claudia, ahí de algún proceso de creación teatral que fuera especialmente significativo para ti, para el grupo? hoy han pasado tantos años, pero creo que yo recuerdo muy significativo ese trabajo de García Lorca, y tengo la impresión de que ese participó en el encuentro. Tengo la idea de que participó en el encuentro ese. No sé cómo se llamaba ahora. Eh, También Claudia, hicimos, perdona, perdón, ¿me vas a contar de otro proceso? también hicimos algo de Jorge Díaz, que también Jorge Díaz era bien querido por Jaime, lo leía mucho. Bueno, Jaime era un tremendo lector, leía mucho de todo, entonces sacaba cosas y generaba ejercicios a propósito de otras obras y después hacía mutaciones. Sí, o sea, no sé decirte ahora, cuando fue este homenaje, tú lo debes recordar, pero cuando le hicimos este homenaje a Jaime, en la parte de arriba del aula, se montó una exposición. Y ahí yo vi fotos de afiches que no recordaba para nada, y vi fotos de nosotros, y me vi en varias fotos ahí con las famosas mallas. Eh, ¿Tú no eres de la época de las mallas negras? No, no, nosotros no me acuerdo bien, yo creo que hacíamos con buzo, porque yo en la escuela de teatro alcancé, por ejemplo, incluso en la escuela de teatro, en la católica, alcancé en el primer año que nos hacían ponernos mallas, pero después Claro. ya no más, ya como que la malla fue de salida. No, yo la escuela de teatro fue con pata. Me acuerdo que me compré así como gran cosa. Mi mamá me regaló cuando entré a la escuela de teatro, cuando quedé, un conjunto en Micmac. No lo recuerdas eso tú. ¿Qué Estaba es eso, en Irarrázaval. Es una tienda que era así como, o sea, para nosotros que éramos pobres, pero como Micmac. Mi mamá me compró unas patas de lycra y una malla de lycra que me duró, yo la tuve, o sea, yo se la pasé a mi hija, con eso te digo todo, la cantidad de años. Pero en la escuela de teatro La Católica, y en la escuela de teatro me compré, ¿te acuerdas de la Casa Marcos, de las zapatillas? No, tampoco las conociste Me esas. suena mucho. Las zapatillas que eran las negritas con una... Después aparecieron las chinas, que se compraban así como en la Perfecto. calle. Sí. Pero antes de las chinas estaban unas zapatillas que se usaban en gimnasia rítmica, que Jaime le gustaba que todos tuviéramos. Entonces de a poco uno iba como comprándose, porque eran negras con un elástico arriba y abajo una goma, entonces no te caías. Y después, posterior a eso, salieron estas chinas que eran obviamente mucho más baratas y servían mucho, porque además las podíais disfrazar mejor, era de género, no de cuerina. Era un clásico, las chinas fueron un clásico, Las las chinas, negras, ya me acuerdo, sí. claro. Oye, Y ya, dime. Claudia, es que te quería como llevar también a que pudieras contarme del espacio. Quería llevar como un poquito hacia allá, como de cómo era el lugar donde hacían teatro en esos años, si pudieras En el como aula, decirlo. en el aula. Ujú. ¿Y cómo describirías Es el aula? o sea, eso era un privilegio que no tenían ni los actores profesionales. Nosotros
trabajábamos los viernes en el aula magna del Manuel de Sala, enorme. Entonces, por lo tanto, el desarrollo vocal era impresionante, porque uno aprendió a vocalizar en ese tremendo potrero. Jaime hacía muy buenos ejercicios vocales. Jaime tenía una dinámica de trabajo que era corporal primero y luego vocal, aunque él fumaba, tenía él fumaba abajo en las butacas, por lo menos, y nos hacía ejercicios de respiración que los guiaba él. El Jaime estudió mucho y leyó mucho para hacer este trabajo, que de verdad era de lujo. O sea, y era cierto que todos había una dinámica que tú venías del Manuel de Sala y entrabas a la Católica o a la Chile. Venías con un apresto impresionante. Ese era el lugar, pues el aula. Entonces, efectivamente el ejercicio físico te permitía correr, darte voltereta, había espacio de más. Claudia, y además del encuentro interescolar, durante un año del taller, pensando como en esa temporalidad, ¿qué otros hitos habían en el año? ¿Te acuerdas? ¿Si habían otros hitos importantes, algunos eventos? Pero no eran como del taller, porque Jaime se oponía a eso, porque Jaime era súper oposicionista a todo lo que estaba instaurado. Y hay que recordar esto, tú lo habrás conversado con él en algún minuto. A Jaime le quitaron la posibilidad de trabajar en la asignatura de castellano, que fue una sanción que le hicieron, bien dolorosa para él. Entonces él se abocó a tener su espacio de libertad pedagógica en el taller de teatro. Y lo que hizo era maravilloso. Entonces él no respondía o se negaba lo más posible a responder a la exigencia del colegio. El colegio estaba dominado por el fascismo, entonces responder a eso era responder a una exigencia autoritaria. Entonces, por cierto, el día de no sé qué cresta, no, el taller de teatro no estaba ahí. En mis años el taller de teatro participó. Es que en mis años no existía esto que yo conocí con mis hijos, no antes. Del día del libro, no. Alguna vez nosotros hicimos como esto que me tocó a mí como la motivación por el Lazarillo de Tormes. En alguna otra oportunidad preparamos, pero no con todo el taller. El Jaime escogía 3 o 4 o 2. En general yo hice muchas cosas con él chiquititas. ¿Y esas cosas chiquititas las iban mostrando en el mismo aula magna o iban a alguna sala? En alguna sala, pero por ejemplo con Jaime también hicimos cosas para afuera. Yo con él también. Lo que pasa es que, bueno, con Jaime se generó una dinámica de mucha confianza. Mi mamá lo conocía mucho y yo no era con todos, pues nosotros con Jaime preparamos cosas con una amiga y trabajamos en peñas dirigidas por Jaime. Pero esto no era teatro escolar, esto era extra. Perfecto. Ahora, esto era conmigo por alguna razón especial y particular, no porque esto era el teatro escolar. ¿Sí? Oye, Claudia, ¿y a qué otros compañeros y compañeras recuerdas de esos años, tanto de estas actividades como más particulares que me cuentas, como del taller más amplio? Pucha, a muchos, pero es que te tengo que decir nombres, no sé si o sea, yo lo pienso también como para poder conocer quizás otros nombres que pueda yo contactar, como en ese sentido también. Bueno, hartos. En mi taller ninguno hizo teatro. Lorena Escalona, Francisca Farías, bueno, la Viviana Durán, que era muy querida por Jaime, la Sole González, la Alejandra Miranda,
Óscar Amaro, Renzo Zamboni. Con ese grupo estuvimos mucho tiempo. La Alicia Solá también, y ella sí es actriz de la Chile. Marcos Manén, que te mencioné. Hay una foto por ahí que está en el Facebook que estamos en el aula con Jorge Martí Corena, porque Jorge parece que empezó a hacer un taller de teatro para más chicos, o sea, al que yo debería haber ido al inicio, en séptimo. Entonces, a veces iba como a sacar ideas los viernes. Esos recuerdos, así como que nos hemos seguido encontrando, la Claudia Dueña, que era la Claudia Grande. Ese era un grupo, un lote que se mantuvo como permanente durante mucho tiempo. Claro, porque éramos siempre más mujeres. Ese grupo eran de segundo medio y a cuarto, y tú la más chica. De esos años. Claro. Oye, entonces Claudia, yo los despedí a varios, los tuve que despedir a varios, pues, claro. Claudia, sí. ¿Y tú te acuerdas más o menos cuál era la presencia de la política? Que me has hablado un poco, pero como de poder profundizar en cuál era la presencia de la política en el contexto del taller. Mucha y muy importante. Primero, todos éramos entes políticos. A ver, esto es una opinión mía personal. Yo no consigo un taller de teatro sin una visión política. Un taller de teatro tiene visiones. Toda experiencia teatral tiene visiones. Y por lo tanto, eso genera además visiones políticas. Y el taller de teatro las tenía, por supuesto que no eran partidistas, eso es otra cosa, pero trabajar la solidaridad, que te dijera, sáquense las parcas, bueno, yo en realidad era súper sencilla de vestir, pero llegaban algunos un poco más perifollados y Jaime anulaba eso al tiro. Y eso era una visión política, ¿sí? O sea, el teatro es una experiencia de igualdad y de horizontalidad. Y nada externo te tiene que poner por sobre, ¿sí? No existía una actividad de día viernes donde uno de estos cabros o cabras estuviera con un símil de un celular, ¿sí? Porque no existían los celulares. A ver, ¿qué podría ser un símil ahí? Me cuesta decirlo. Como un personal estéreo, sí. Sí, pero tampoco había personal estéreo en mi época. ¿No? Son posteriores. No. Son posteriores. Una máquina de fotos. Ya tener una máquina de fotos era un objeto muy preciado, muy rico. Algunos los tenían y alguien la llevaba al colegio. Entonces, las pocas fotos que hay son porque ese alguien la llevaba ahí al taller de teatro. Por cierto, yo no, pero la máquina de fotos se dejaba ahí. No era algo que tuviera que interferir en esto. ¿Sí? Eso también es una mirada política. Es una mirada política cuando Jaime le propone a este grupo: ¿ustedes han visto las noticias? ¿Ustedes han visto que hay una población que quedó bajo el agua con el aluvión? ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Les preocupa? ¿Qué piensan de eso? ¿Sí? Vamos a conocerlo. Eso es una visión política. ¿Sí? Y entonces, bueno, no vamos a ir con las manos vacías, tenemos que llevar algo. Entonces, fuimos la primera vez y nos dimos cuenta que, claro, veníamos todos así como emocionados, con unas bolsas con ropa, con tallarines, con no sé qué, y no se podía caminar porque había que sacar barro. Eso es una visión política. Aprende a mirar la realidad y a relacionarte con la realidad real y no con la que está filtrada.
Y entonces fuimos con pala. Al día siguiente fuimos con pala, había que ir con botas de agua y llevar una muda para cambiarse, y fuimos a trabajar. Si hablas con Jaime, Jaime se va a acordar de eso. Y yo, para mí es inolvidable, porque años después, cuando estaba en la escuela de teatro, no con la escuela de teatro, porque esas cosas no se hacen en las escuelas de teatro, tienen que ver con las motivaciones personales. Con otra actriz también del liceo, la Pepa Duque, que es mayor que yo, estábamos trabajando, yo era alumna en la escuela de teatro, ella ya había salido, era ayudante, y me propone que hagamos algo para los niños de las tomas, de las ollas comunes. Y claro, pues la actividad teatral con hambre no se puede hacer. Entonces aprendí eso en terreno. Aprendí que no podíamos llevar una actividad con títeres o con personajes si esos niños tenían hambre y frío. Primero teníamos que resolver eso. Y ese aprendizaje no es de escuela, ese aprendizaje es de terreno, ahí. Eso tú lo leíste, uno lo leyó con Paulo Freire, y eso es verdad, y eso es así, y no se aprende si no estás ahí con esos niños. Entonces, a la semana siguiente con la Pepa, llevamos tallarines, salsa, unas cajas de leche, unas galletas, hablamos con una señora tanto, entonces la señora hizo los tallarines, pero antes que hiciera los tallarines, les dimos leche en unos vasitos y unas galletas, y después que todos hubiéramos comido leche con galletas, partió la actividad teatral. Y bueno, eso también tenía que ver con el tipo de teatro que uno quería hacer en su vida, digamos. Y hay teatro y teatro, hay teatro de comedia y hay teatro comunal, digamos. Y Jaime lo tenía claro y lo empezó como a desarrollar también como un germen con algunos. Yo siempre tuve una visión más política por mis condiciones familiares, personales, y también por eso que se dio una afinidad muy particular con Jaime, y yo pronto me empecé a mover también en otros medios, y ya el año 83 empezaron a abrirse, nosotros vivimos mucho tiempo con toques de queda, el año 83 empezó a haber más apertura en las universidades de las peñas, y con otra amiga que también estaba en el taller, que hoy día es una teatrista, es en realidad una tipa muy múltiple porque hace poesía, canta, la Carola Jerez. Nosotras armamos algo en conjunto que Jaime nos ayudó a preparar, estando en el taller de teatro, pero nos salimos, que fue un trabajo que nos basamos en Radrigán, en Hechos Consumados, hicimos varias cosas en esa misma línea, y le pedíamos como una asesoría al negro, pero nosotras corríamos con los colores propios. Y eso lo hicimos estando en el colegio, o sea, yo era escolar. Esto fue el 83, el 84 y el 85, cuando además el año 83 empiezan las grandes manifestaciones. Y la actividad... Eso te iba a preguntar, Claudia, cómo fueron en esos años que recuerdas las organizaciones estudiantiles en la organización política estudiantil, en el liceo. Y si había alguna relación con el taller y la organización política, ¿cómo se daba eso? No. Con el taller no había ninguna vinculación. A ver, la organización social en el colegio era súper incipiente, estábamos muy intervenidos, muy intervenidos. Este director era un agente de la CNI, muy intervenido. Yo tenía conflictos permanentes, o sea, a mí me llamaba, pues yo estaba condicional. Como yo entré de esta manera tan poco normal en abril, para entrar de esa manera me dejaron condicional.
y la condicionalidad tenía que haber terminado en diciembre del año 80, porque tenían que, ese era, era parte del reglamento del colegio, y evaluaban las notas de este alumno, cualquiera, no yo, cualquiera. Bueno, yo fui una alumna súper de buenas notas, ¿eh? Era como los primeros notas del curso, pero no me levantaron la condicionalidad. Y yo estuve condicional todos mis años en el colegio. Eso significaba que me tenían como en jaque, ¿sí? Y había una permanente amenaza. Y era la intervención que hacían conmigo. O sea, a mí, yo tenía una beca, entonces para eso yo tenía que mantener un 6,5, y lo mantenía, pero era una presión adicional para esta cabra, po. O sea, esta cabra que estaba sin papá, que además habían seguimientos, vivíamos con seguimientos telefónicos y el camino, en el recorrido. Yo claramente era visible mi opinión. A mí de tanto en tanto el director me llamaba a la dirección para que yo, a partir del año 83 y 84 diría más yo, empezó a haber una organización y empezamos a sacar algunos panfletos como estudiantes. Nosotros no teníamos centro de alumnos. El centro de alumnos era escogido por el director del colegio. Imagínate la arbitrariedad y el autoritarismo. Eso hizo, entre otras cosas, la dictadura. Los centros de alumnos no eran escogidos por los estudiantes. Pero los 84 se empezaron a organizar con los CODE. Con los CODE, pero yo venía de otra organización que era la UES, que era más transversal, era externa. Entonces, esta actividad de sacar panfletos, hacíamos panfletos, pero esto no tenía que ver con el taller, esto era aparte. Entonces, a mí, que yo era una de las caras visibles de este centro de alumno alternativo, me llamaba así de tanto en tanto para que yo entregara nombres, que era súper terrible, porque una cabra de 15 años, 16 años, delatando a sus iguales, cuestión que yo nunca hice, pero la presión que yo sentía era brutal, porque me decía, acuérdese que su mamá no tiene dinero para pagar el colegio, y que si usted le sacamos la condicionalidad, Claudita, acuérdese que usted no va a entrar a ningún otro colegio. Entonces, eso yo lo viví harto. Y el único lugar de cuidado, de protección, era el taller de teatro, donde no es que Jaime pudiera hacer nada, porque él también estaba bajo censura ahí, pero era el único lugar de seguridad y de protección. Mira, yo diría que los años 84 y 85 fueron súper duros, súper duros. El año 85, en marzo, está el caso de Gollado y está el caso de los hermanos Toledo, y es brutal porque estaban las manifestaciones. O sea, de hecho, yo participé en un par de tomas y era terrible. O sea, había un espionaje. El inspector, el Rodolfo, ¿tú no lo conociste? No, es que nosotros no teníamos inspectores, Claudia, por suerte, en esos años que yo estudié. Sí, pues es que, bueno, aquí es toda la dictadura, y la dictadura, digamos, la dictadura tiene un quiebre importante en los 80, porque en los 70, del 73 en adelante, mataron, desaparecieron, y en los 80 empezamos a movernos
y empezaron a contraatacar muy entreverados, estaban metidos en todas partes. Nosotros en el colegio teníamos CNI. Yo tenía una cosa súper como alumna, como doble en un sentido, porque había una cosa como, yo era una niña muy dulce, muy querible y muy buena alumna, muy buena alumna. Entonces, eso de alguna manera hizo que me protegieran profesores muy de derecha. O sea, la Cecilia Quintana delató a un compañero y gran amigo mío, que fue muy terrible eso, y conmigo tuvo una actitud de, no fue profesora mía, pero me conocía perfectamente como que me estimaba. Porque algo pasaba con esta mezcla de ser una niñita muy inteligente y muy dulce, muy cándida. O sea, cuando el Tulio Rojas me llamaba a la oficina, yo me quedaba parada y los ojos se me inyectaban de lágrimas y no le decía nada y me mantenía así. Y era que iba a llorar y mantenía. Y yo no sé qué pasaba y me dejaba irme, pero en una oportunidad que otro profesor me quiso hacer un acoso bien heavy, que era muy de derecha, me salvó otro profesor reconocidamente de derecha, pinochetista, que captó algo que iba a pasar y fue a salvarme. Y me salvó. O sea, y eso es así. Y yo en ese momento no pude decirle nada porque tenía mucho miedo. Este profesor era de ciencias sociales, Mario Baeza, el mono le decíamos, lo trajeron del norte. Y era un tipo que era muy acosador. Estábamos en segundo medio y estábamos pasando la Constitución y nos hace una prueba. Estábamos en el anfiteatro de biología, que eran como salas de anfiteatro, donde, no sé si la conociste, donde estaba el halcón. Sí, sí. Y entonces había sobre la Constitución, entonces la Constitución del 80 era bueno, es una barbaridad la que estamos escribiendo ahora. Entonces, justamente las preguntas eran 4 preguntas, y el artículo 4 de la democracia y la libertad, no sé qué, y yo no contesto la prueba, le pongo mi nombre, no contesto la prueba, me levanto, me bajo y la entrego. Entonces él empezó a molestarme, que cómo, que me iba a sacar no sé qué, que dónde iban a quedar mis notas, y yo le dije que no me importaba, o sea que yo no. Bueno, pero entonces mis compañeros seguían haciendo la prueba y me dijo que me fuera para afuera y que lo esperara que subiera a la asignatura. ¿Tú conociste las asignaturas? En la casa, Sí, en la sí, casa los departamentos. los departamentos. Sí. En ese momento le llamaban asignatura. Entonces, la asignatura de ciencias sociales, así se llamaba, estaba arriba y en el fondo de un pasillo. Y claro, o sea, tuve que ir para allá en un momento que no podía estar ahí una alumna. Entonces él cerró la puerta y empezó a rodearme señalándome, primero burlándose de mi mamá, después burlándose de mi papá, y en esa burla el círculo iba siendo cada vez más concéntrico y se iba acercando cada vez más a mí. Y ya estaba a punto de tocarme así todo el cuerpo, y entra este profesor, que también es un profesor bien conocido en el manual de sala, el Rodolfo de los Reyes, muy pinochetista, profesor de hacía Historia de Chile. Él a mí me había bautizado de gallina trintre, que es la gallina de los mapuches,
porque yo tenía el pelo como con mechas rubias y colorinas, así, yo era como mezclada de colores. Era mi color, no era teñido. Y él entra, él usaba un puntero. Él era un profesor maltratador. A todos nos ponía un seudónimo muy ofensivo y pegaba con el puntero. A mí nunca me pegó, pero a los hombres les pegaba con un puntero largo. Y estoy en esa situación y se siente un golpe, ¡pah!, que abre con el puntero la puerta y entra y grita: ¿qué estáis haciendo acá? Rusia, gallina, chin, ándate corriendo para tu sala si no querís que te pegue. Y pega con el puntero en un escritorio. ¡Pah! Que no era que me iba a pegar a mí. Él hizo eso para cortar una cosa y yo estaba paralizada y salgo de ahí, pero salgo caminando porque estaba paralizada. Bueno, yo eso no se lo conté nunca a nadie y lo empecé a contar ya vieja, y digamos, lo empecé a contar ahora que empezaron los temas de los acosos, porque me dio horror y me dio mucho miedo por mi mamá, porque, claro, efectivamente nosotros dependíamos de la beca que yo tenía en el colegio y de que las notas y de todo ese tipo de situaciones que son tan coercitivas. Ese era el ambiente que teníamos nosotros. Entonces, claro, participé. En esos años tuvimos dos emblemáticas tomas, la del Valentín Letelier y la del Alessandri. Hubo detenidos, a mí no me detuvieron, yo alcancé a salir con mi amigo Marcelo Chicali, salimos por una ventana de un baño. Son cosas que uno no se puede olvidar, porque además con la presión de que entraron los milicos, y el Marcelo me tira y yo no podía, yo no era muy ágil, nunca fui una niña muy deportiva, mi fuerte era el baile y el teatro, pero no el deporte. Y en general me paralizaba con estas cosas. Entonces, cuando hubo otros detenidos que tengo la impresión que son como de la generación de la Marcela Morales. A lo mejor lo conversas con ella y lo confrontas, no recuerdo muy bien. Nosotros ahí éramos un poco más grandes y algo pasó que alcanzamos a salir, pero detuvieron a algunos. Yo no sé mucho qué ocurrió, pero yo te cuento lo que me pasó a mí, que claro, al día siguiente había que llevar un justificativo y había que conseguir justificativo, y uno no le podía decir a su mamá, porque mi mamá se iba a morir con algo así. Nosotros vivíamos una situación muy complicada en términos sociales y políticos. Entonces había que conseguir, bueno, son las cosas que se hacen, digamos. Pero ese día me llamaron también, nuevamente. Y es complicado para un adolescente, es muy complicado. Entonces, en ese entorno, el taller de teatro era el lugar de refugio, el lugar de conversación. Yo tampoco me atrevía a hablar tanto con Jaime, porque tampoco éramos adolescentes que habláramos tanto. Uno habla después, cuando vives en el cuerpo de una niña o de un niño, de un adolescente, tampoco hablas tanto. No sabes qué es lo que tienes que decir, ¿sí? Entonces la actividad teatral siempre permitía elaborar aquello que como persona no sabías qué decir. Entonces, era por eso que era tan reparador. Años después, cuando nació mi hermano Pablo, el hijo del Jaime, bueno, yo iba mucho a la casa de Jaime, porque Jaime me adoptó, de verdad. Entonces iba a reuniones familiares, a cumpleaños, y por supuesto que estuve cuando nació el Pablito. Ya era más grande, ya no estaba en el colegio. Conocí a las hermanas del negro. En esos momentos recién conversamos con el Jaime estas cosas.
pero antes no. Que también era como razonable, porque Jaime era muy respetuoso del silencio o de la palabra, ¿sí? De lo que este niño, niña, adolescente pudiera o estuviese preparado para decir. Por eso que el contraste era tan enorme, ¿no? De este espacio protegido versus esto otro que vivíamos. Muchas gracias, Claudia, por todas las cosas que me has contado. Las atesoro y de verdad te agradezco tu generosidad, tu apertura. Es muy valioso tu relato. Mm, Sí. mm. Quería compartir contigo, yo no sé si esto que tengo es una pregunta, no sé bien cómo elaborarla, pero quería como pensar un poquito como para ir cerrando contigo. ¿Qué te motivó a querer dar tu testimonio sobre la experiencia del teatro? Y cuál crees tú que puede ser como el valor, o sea, como el sentido? Hoy día leía algo sobre memoria y pensaba como, bueno, ¿cuál es el sentido más allá de que yo tengo en el fondo, porque soy parte también de alguna manera de esta historia, quizás en años Mm, posteriores, pero lo que tú me cuentas me resuena en otro contexto político, en otro contexto distinto, pero hay mucho de eso que mm. me resuena. Entonces pensaba como preguntarte, claro, eso, ¿qué es lo que te motivó a dar tu testimonio y cuál crees tú que puede ser el alcance de estas memorias del teatro escolar en el contexto actual, pensando eso? Mira, primero, o sea, ¿qué fue lo primero? Primero que me lo pidió, a mí me escribe un WhatsApp mi amiga Claudia Morales, que es la hermana de la Marcela Morales, primero. Luego con la Marcela Morales tengo un profundo cariño, me encanta, la encuentro encantadora, inteligente, simpática, divertida. Cualquier cosa que me pida ella, yo le voy a decir que sí, partiendo por eso. Pero ya cuando tú me cuentas de qué se trata, para mí hablar del taller de teatro es puro placer. Eh, pero también si uno se pone como en el prisma de por qué, lo profundo es porque es puro agradecimiento. Y esto yo lo he hecho con el Jaime a solas. Yo le he dicho al Jaime y se lo he escrito al Jaime. Me emociona mucho porque yo podría haber terminado suicidándome, podría haber terminado con una patología X, porque tengo en mi historia dolores bien profundos. Y Jaime y el taller son uno de los elementos que a mí me salvaron. Jaime supo eh, verme, supo cuidarme, supo sacar los elementos que eran necesarios para que yo saliera del mutismo, por un lado. Bueno, yo se lo he dicho a Jaime, ¿eh? Jaime lo sabe. Y por eso que todos los días del padre, todos los años, hace mucho tiempo que yo le escribo a él, eh, es un agradecimiento a él, a él. Y yo sé que no solamente lo hizo conmigo, yo creo que Jaime le salvó la, la infancia y la adolescencia a muchos otros más, porque el trabajo que hizo fue precioso. Y eso como en la dimensión de la experiencia, ¿sí? Y cuando tú me hablas de memoria, bueno, justamente por mi experiencia personal y traumática, y también por mi formación y por mi decisión de lo que yo tomé como por hacer en mi vida, creo que la memoria es la única manera de reparar, la única manera de reivindicarse con el dolor. Y yo estoy trabajando en memoria hace muchos años. Yo trabajé 3 años seguidos en la Villa Grimaldi, que es un centro de detención y tortura, donde estuvo mi papá.
y conocí alemanes que son hijos de personas que estuvieron en el Holocausto y también hijos de agentes de la SS. He conocido distintas experiencias de memoria. Trabajé dando testimonios para estudiantes alemanes. O sea, no, yo no les entendía y ellos a mí tampoco. Pero algo pasaba cuando tú hablas desde el testimonio, algo pasa que te encuentras con lo más orgánico y genuino del ser humano. Y la experiencia de memoria se sustenta en el testimonio. Esa es su herramienta. Hay distintos tipos de testimonio. Hay un testimonio oral y hay un testimonio como este que yo te mostraba, ¿no? Los testimonios materiales. Bueno, los museos tienen testimonios materiales y son muy necesarios, pero mi experiencia y mi decisión de trabajo fue un poco ser yo misma en la herramienta del testimonio, con esta forma, incluso con la misma emoción que va saliendo. Y creo que es una experiencia, o sea, yo después me formé como psicóloga, después de ser actriz. Y hoy día ya llevo mucho tiempo como psicóloga y el testimoniar, dar cuenta de lo que viviste es una experiencia que te abre al trauma y que te permite mirar el trauma, ¿sí? Entonces tiene muchas dimensiones la memoria. La memoria es la única, a mi juicio, la única manera de transitar desde el espacio anterior al espacio posterior, digamos del pasado al futuro, pasando por el presente. Entonces hay demasiadas cuestiones teóricas que avalan que además hay algo, eso, la memoria es eminentemente humana, ¿sí? El acto de testimoniar nos diferencia de cualquier otra especie. No tenemos la posibilidad de saber cómo mantiene testimonio otra especie. Hay testimonios de otras especies, pero cómo los conciben ellos. Nosotros podemos metatestimoniar, podemos reflexionar sobre el testimonio. Entonces siento que es una experiencia tan fundamentalmente humana que... ¿Y por qué el enganche con el teatro escolar del Manuel de Sala? Bueno, porque se juntan muchos elementos personales míos, o sea, el profundo agradecimiento, fue el lugar donde fui más feliz, el lugar donde conocí a mis grandes amigos, el lugar donde me sentí protegida, y porque siento que es la experiencia para poder trabajar con estudiantes donde tú estás sanando también. Con el tiempo, cuando bueno, yo soy mamá y mis hijos también estuvieron en el Manuel de Sala y mi hija participó, salieron los dos ya, mi hija participaba del taller de danza con una querida profe, la Vania, y la Vania también trabaja con el concepto de memoria, ¿sí? La memoria corporal. Y yo ya ahora, digamos, acompañé el proceso del taller viendo que mi hija entró muy chiquitita, entonces vi el trabajo y vi el desarrollo. Y ahí hay una clave súper importante, ¿no? Y en este caso no era el taller de teatro, es el taller de danza. Y el trabajo cuidado, el trabajo respetado, el trabajo de buscar el lenguaje de ese cuerpo,
Eso es la verdadera educación, eso es, y a mi juicio la educación tiene que sanar, porque hay muchas experiencias traumáticas en nuestras niñas y niños, muchas. Entonces tienen que haber instancias sanadoras, reparadoras, porque si no el aprendizaje no se hace significativo y no se instala. No sé si he sido un poco desordenada, pero creo que esa es la respuesta. Sí, no, está bien, o sea, así es la memoria, desordenada además. Mm, Sí. sí. Y como dato un poco friki, he participado en trabajos de tesis eh, de antropología, de historia, no me había tocado de teatro, de psicología. Por ahí se ha corrido como un poco la bola de que yo tengo, a mí me gusta hablar con la gente joven. ¿No te había tocado, Claudia, de teatro? ¿Que te preguntaran No, por tu experiencia de teatro? no. No, los actores yo creo que han sido poco, la formación actoral es una formación que está muy centrada en el maltrato Mm. y, y que tiene que pasar mucho tiempo para que el actor o la actriz encuentre, no sé, es duro la formación, o no sé si la formación artística en general, no sé. Siento que los actores, mientras se están formando, están muy centrados en uno y poco centrados en la conexión con el todo. Y eso creo que es en sí eh, un poco nocivo, Muy, muy porque los pones autorreferente, dices tú. muy autorreferentes, claro, claro, y los sobreexpones demasiado. Oye, Claudia, te agradezco de verdad infinito que me hayas compartido esta experiencia. De verdad para mí es muy, muy importante porque nada, pues muy valioso. Yo siendo actriz, como también en esta dimensión más de investigación, no consigo la investigación si no es a partir de la experiencia. Mm, Entonces, no soy investigadora de libros, sino sobre todo de las claro. conversaciones y ahí se va, espero que sea así, se vaya tejiendo un poquito más esto, pero muy valioso todo lo que me compartiste.